En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en el mismo día en que recordábamos la conquista de Jerusalén, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó hasta allá en visiones y me puso sobre un monte alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí que había allá un varón cuyo aspecto era como de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba parado en la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase fuiste traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos y un palmo. Y midió el espesor del muro, y medía una caña, y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió el poste de la puerta de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro medía una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro y medía una caña. Midió luego la entrada del portal, y tenía 8 codos, y sus postes eran de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una misma medida, también de una misma medida sus portales. Midió el ancho de la entrada de la puerta 10 codos, y la longitud del portal 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de 1 codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, y tenía 25 codos. Y midió los postes 60 codos, cada poste del atrio y del portal en derredor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hacia el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Habían ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí que había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la altura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y era de 100 codos hacia el oriente y hacia el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura, y sus cámaras eran de 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta, que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ella estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta que da hacia el norte y hacia el oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y he aquí que había una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenían palmeras, una de un lado y otra del otro en sus postes.
Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera del atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Y eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras, y en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor, la longitud era de 50 codos y 25 codos de ancho. Sus postes caían hacia afuera del atrio con palmeras, a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Había allí una cámara y su puerta con postes de portales, y allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, habían 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, otras 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de 1 codo de altura, y sobre ellas ponían los utensilios con que degollaban los holocaustos y el sacrificio. Y adentro ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa, y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico 20 codos, y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta 2 codos, y la puerta 6 codos, y la anchura de la entrada 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos, delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa 6 codos, y 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor.
Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban medallones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos de largo. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual el espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte, otra hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes 100 codos de longitud. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos, y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado 100 codos, y el templo de adentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaban todas cubiertas de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también estaban cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta habían querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y al frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio del exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, unas frente de las otras en 3 pisos. Delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras hacia el atrio exterior, delante de las cámaras tenía 50 codos de largo. La longitud de las cámaras del atrio de afuera de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras.
y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comen las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda de la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir. Midió el lado norte 500 cañas. Midió el lado sur 500 cañas. Rodeó el del occidente y 500 cañas midió. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Del libro del profeta Ezequiel, versículo 1 del capítulo 40 al versículo 20 del capítulo 42. Antes de dar cualquier explicación, tengamos algo en cuenta. El texto en hebreo, que es del cual hemos venido haciendo la lectura, se hace difícil para precisar los números y las medidas. Y para evitar de pronto en la lectura dar medidas que no sean, he recurrido en este caso, de pronto alguno se habrá dado cuenta, a la versión en español de la Reina Valera. Habiendo sido aclarado, reflexionemos entonces. Un larguísimo fragmento, hermanos, como nos acabamos de dar cuenta, totalmente descriptivo y de género apocalíptico, narrándonos la visión que tuvo el profeta Ezequiel, habiendo sido llevado por Dios a lo que en aquel momento eran las ruinas de Jerusalén. Aquí hay 2 mensajes que subyacen como ideas principales de este largo fragmento. La primera: en donde había ruina, desolación y destrucción, Ezequiel estaba viendo construcción y orden. La segunda, una pequeña idea que por allí se asoma. Los sacerdotes que vivían en las cámaras que le fueron mostradas a Ezequiel cambiaban sus vestiduras cuando ingresaban a las cámaras santas y al servicio del templo. En otras palabras, ante Dios hemos de estar revestidos de pureza y santidad. ¿Estamos destruidos y desolados? Puestos en manos de Dios, seremos reconstruidos y levantados. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Vestidos espiritualmente de santidad o vestidos de pecado? Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.